A veces, lo que más nos lastima no es aquello que alguien nos hizo, sino la manera en que seguimos repitiendo esa herida dentro de nosotras mismas. Es como si la escena se volviera a proyectar una y otra vez en nuestra mente, las palabras no dichas que pesan en el pecho, la rabia que tragamos en silencio, la culpa que se disfraza de rutina diaria. Y aún con todo ese peso, seguimos avanzando, porque hemos aprendido a hacerlo, a caminar con la herida abierta, a aparentar fortaleza aunque por dentro se desangre el alma. Pero llega un instante, y cada quien sabe cuándo ocurre, en que no basta con seguir corriendo sin rumbo. Hay que detenerse. Hay que mirarse sin filtros, sin máscaras, sin escapatoria, y reconocer lo que realmente está pasando. No para castigarse de nuevo ni para reforzar culpas, sino para abrir de verdad el espacio a la sanación. Porque aferrarse al resentimiento no es justicia, es cargar una mochila que nunca debió ser nuestra. Aferrarse a la venganza no es reparación, es permanecer encadenada al mismo dolor del que queremos liberarnos. Y callarse todo, guardarse hasta el último grito, tampoco es fuerza, es miedo disfrazado de autocontrol. Si estas palabras te resuenan y quieres seguir explorando cómo liberarte y fortalecer tu paz interior, suscríbete al canal y dale like a este video. Cada gesto de presencia aquí es un paso más hacia tu bienestar. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo relacionarse con quien nos hirió sin seguir entregándole poder sobre nuestra vida? No se trata de negar lo vivido, ni de justificar lo injustificable, ni de forzar un olvido imposible. Se trata de aprender a responder desde un lugar diferente, más amplio, más consciente. Significa reconocerse como alguien más grande que la herida, más viva que el pasado, más presente que el recuerdo. Ese movimiento interior exige una valentía enorme, una madurez que no siempre llega de golpe, pero que se cultiva paso a paso. Se necesita presencia emocional, la capacidad de sostener lo que duele sin dejar que ese dolor se convierta en identidad. Y aunque no existen fórmulas mágicas, sí existen caminos. Caminos que se recorren lentamente, con dudas, con caídas, con contradicciones, pero también con descubrimientos luminosos, con pequeñas conquistas internas que nos recuerdan que sanar es posible. Hoy quiero proponerte caminar juntas por una de esas sendas. No desde un púlpito ni desde la pretensión de tener todas las respuestas, sino desde la cercanía de quien también ha sentido el peso de esas heridas. Desde el lugar humano de poder decir, esto me ayudó a mí, tal vez a ti también te sirva. Vamos a explorar cómo enfrentar a quienes nos lastimaron, pero no desde la dureza ni desde la coraza, sino desde la dignidad emocional. Desde la posibilidad de recuperar nuestro centro, de protegernos sin encerrarnos, de dejar de vivir desde la cicatriz para empezar a vivir desde el aprendizaje. Porque sí, es profundamente humano sentir la urgencia de responder cuando alguien nos hiere. Queremos aclarar, defendernos, exigir justicia inmediata. Pero también hay una sabiduría inmensa en guardar silencio. Y ojo, un silencio que no es resignación, que no es pasividad, sino un acto consciente de autocuidado. Porque reaccionar desde la herida casi siempre nos hiere aún más. No toda provocación merece respuesta. No toda palabra lanzada contra nosotras merece nuestra energía. Y a veces, lo más poderoso no es responder, sino elegir no entrar en el juego. Callar, no para manipular, sino para escucharnos primero a nosotras mismas. Para ver qué está pasando dentro antes de soltar palabras que después pueden convertirse en otra carga más. Cuando elegimos ese silencio deliberado, descubrimos que no es rendirse, es darnos tiempo. Es permitirnos elegir el momento y la forma en que queremos hablar. Es recordarnos que no todo lo que sentimos necesita expresarse de inmediato para ser válido. Hay silencios que pesan más que 1000 discursos, pausas que previenen guerras innecesarias y espacios de introspección donde nadie más habla, solo nosotras con nosotras mismas. En esos instantes de autocontrol lúcido aparece algo transformador. Comprendemos que nadie tiene verdadero poder sobre nosotras si no somos nosotras mismas quienes lo cedemos. La persona que intenta provocarnos sin éxito queda atrapada en su propio veneno, mientras nosotras elegimos quedarnos con algo infinitamente más valioso: paz. Muchas veces creemos que si esa persona dijera justo lo que esperamos escuchar, si se disculpara como imaginamos, si explicara sus motivos, todo se ordenaría dentro de nosotras. Pero, ¿qué ocurre si esa disculpa nunca llega? ¿Qué hacemos cuando la conversación pendiente nunca se da, cuando la verdad que deseamos escuchar no aparece?
Es ahí, en ese vacío, donde el tiempo adquiere otra dimensión. Ya no es un reloj que marca horas vacías, sino una fuerza silenciosa que trabaja de fondo, sin pedir permiso, sin consultar nada, pero operando en lo más profundo de nuestro ser. Y esa fuerza, aunque no la veamos, nos conduce lentamente hacia la libertad emocional. El paso del tiempo no tiene inclinaciones ni bandos, no premia ni castiga. Simplemente avanza con una calma implacable, mientras nosotros nos desesperamos buscando atajos. Queremos que las heridas cicatricen a la misma velocidad con la que deseamos volver a sonreír. Exigimos que la comprensión llegue de golpe como si entender fuera suficiente para liberarnos del dolor. Pero lo cierto es que hay procesos internos que se rebelan contra la prisa. Hay cicatrices que reclaman silencio, días aparentemente insignificantes, momentos en que nada ocurre por fuera pero mucho se mueve por dentro. En esa impaciencia, muchas veces terminamos entregando nuestra paz a lo que otros hagan o dejen de hacer, quedamos encadenados a una disculpa que no llega, a una conversación que nunca sucede, como si nuestra tranquilidad dependiera de que alguien decida cerrar una historia que ya está concluida en los hechos. Sin embargo, cuando tenemos el coraje de detenernos y permanecer con nosotros mismos sin tanta exigencia, algo empieza a revelarse. Descubrimos que la vida no se frenó en el instante en que nos lastimaron, que el mundo siguió su curso aunque nosotros nos quedáramos esperando respuestas. Y entonces comprendemos que ese tiempo que parecía indiferente era en realidad un aliado silencioso, uno que trabaja en lo profundo hasta mostrarnos que no necesitamos la validación ajena para reconocernos, que no hace falta una explicación externa para perdonarnos por haber permanecido donde no nos cuidaban, y que nuestra propia memoria ya habló lo suficiente como para darnos claridad. Lo que en su momento se sintió como una pérdida insuperable, con el tiempo se convierte en una bisagra vital, el inicio de un camino que nunca hubiéramos transitado si todo hubiese salido bien según nuestras expectativas. Porque el dolor inevitablemente transforma, pero es el tiempo el que le da forma a esa transformación, convirtiéndola en crecimiento, en madurez emocional y en un respeto más firme hacia uno mismo. Por eso, aunque aún sientas la carga de la espera, lo que hoy puedes hacer es soltar la urgencia, no porque lo que deseas carezca de importancia, sino porque tu bienestar no puede seguir dependiendo de lo que otro elija hacer o no hacer. Soltar la necesidad de que todo encaje es abrir la puerta a una paz que no necesita perfección. Y ahí el tiempo deja de ser cruel, no borra lo sucedido, pero ofrece perspectiva, no repara las grietas, pero enseña a habitarlas sin que nos definan. En el terreno de los vínculos, ocurre algo que al principio pasa desapercibido. Cuando siempre cedes, cuando respondes de inmediato, cuando priorizas a los demás por encima de ti, al comienzo parece un gesto noble, incluso puede dar la sensación de seguridad. Pero poco a poco algo se desgasta adentro. La previsibilidad emocional hace que tu presencia deje de ser vista como una elección y se convierta en una obligación asumida por los demás. Y cuando ya no hay asombro, cuando lo habitual nubla el valor, también se erosiona la autenticidad del vínculo. Romper con esa rutina no es egoísmo ni castigo, es un acto de recuperación personal, una forma de recordarte a ti mismo, aquí estoy, pero de otro modo. Significa atreverte a decir que no cuando el cuerpo lo pide, darte pausas, dejar de estar disponible de manera automática. Y aunque eso pueda parecer arriesgado, es la manera más honesta de evitar perderte dentro de la relación. Ese cambio no tiene nada que ver con jugar a la indiferencia. Se trata de tomar decisiones conscientes que te devuelvan el control sobre tu energía emocional. Y es en esa variación de patrones donde aparecen las respuestas más reveladoras. ¿Quién se incomoda cuando dejas de ser tan predecible? ¿Quién se distancia? ¿Quién empieza a valorar lo que antes daba por hecho? Lo cotidiano construye lazos, pero también los desgasta si no lo revisamos. Tú tienes el derecho de redefinir cómo te relacionas, no para dejar de amar, sino para aprender a amar de una manera más consciente, sin diluirte en el otro. Llega un momento en que te das cuenta de que has entregado tanto que ya no sabes si te buscan por cariño genuino o simplemente por costumbre. Estar siempre, responder siempre, ceder siempre, termina borrando los límites de tu propio ser. Y no es que el otro te borre, es que tú misma dejas de marcar tu contorno. Esa renuncia silenciosa genera un quiebre invisible, pero real. No se trata de desaparecer, sino de preguntarte cuánto acceso das y si eso corresponde con lo que recibes. Porque cuando entregas todo sin medida, incluso a quienes no te cuidan, el otro deja de hacer el esfuerzo por encontrarte, te da por sentada,
Y tú lo notas, en el cansancio que no entiendes, en la tristeza que no nombras, en la rabia contenida que se acumula como humedad en los rincones. Si estas palabras resonaron contigo, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de acompañarte en este camino de autoconocimiento y de recordarte que tu energía y tu presencia tienen valor. Cambiar el juego, entonces, no es revancha, es claridad. Es recordar tu propio valor y recuperar el poder de elegir a quien le regalas tu presencia. No puedes seguir midiendo tu importancia por cuántas veces alguien te busca, sino por cuán firme eres para respetarte, incluso cuando no te buscan. A veces, la única manera de que el otro despierte es crear un vacío consciente, un silencio elegido, una ausencia significativa que ilumine lo que antes había sido naturalizado. Eso que algunos llaman revancha en realidad no lo es. No se trata de un castigo ni de devolver el mismo dolor. Lo que estás haciendo es mucho más profundo. Es equilibrio, es respeto por ti misma, es la madurez emocional que nace cuando aprendes a ponerte en el centro de tu vida. Porque quien de verdad aprecia tu esencia dará un paso para acercarse, y quien no lo haga permanecerá en el mismo lugar, pero tú ya no estarás ahí esperándolo. Si hoy sientes que tu entrega no es vista, que tu presencia pasa desapercibida o que tu valor se minimiza, tal vez sea el momento de retirarte un poco, no como un acto de rechazo al amor, sino como un gesto de amor hacia ti. Es permitir que quien quiera estar lo haga desde la elección genuina y no desde la comodidad de tu disponibilidad constante. Muchas veces, casi sin notarlo, caemos en la costumbre de justificarnos. Explicamos una y otra vez por qué sentimos lo que sentimos, por qué ponemos límites o por qué decidimos alejarnos. Y lo hacemos no porque debamos hacerlo, sino porque tememos ser malinterpretadas, como si el valor de nuestra decisión dependiera de que el otro lo entienda. Pero hay situaciones en las que no sirve de nada seguir explicando. Porque cuando alguien no está dispuesto a escuchar, ninguna palabra, por clara que sea, logrará atravesar esa barrera. En ese punto, seguir argumentando es como intentar abrazar al viento, desgasta, duele y al final solo deja vacío. Existe una forma de dignidad silenciosa que aparece cuando eliges callar, no desde la indiferencia ni desde la manipulación, sino desde la certeza de que tu energía ya no está disponible para convencer a nadie de tu verdad. Ese silencio no cierra puertas, pero sí resguarda lo que aún quieres proteger dentro de ti. Porque lo que más agota no siempre es lo vivido, sino la cantidad de veces que intentaste que alguien lo comprendiera sin éxito. Y en ese esfuerzo repetitivo, el foco deja de estar en sanar y se convierte en una lucha inútil por obtener validación. La verdadera sanación empieza cuando sueltas esa necesidad de ser reconocida. Cuando entiendes que tu experiencia tiene valor aunque nadie la aplauda, que tus decisiones son legítimas aunque otros no las comprendan, y que tus límites son sagrados incluso si no son celebrados. Si una vez más te descubres intentando explicar por qué te fuiste, por qué dijiste que no, por qué elegiste poner distancia, haz una pausa, respira y recuerda, no todo el mundo merece una explicación, y mucho menos aquellos que no estuvieron disponibles cuando más los necesitabas. Si en el momento más vulnerable tus palabras no fueron escuchadas, tampoco merecen ser respondidas ahora que elegiste el silencio. Ese silencio, cuando nace de la coherencia y del amor propio, habla más fuerte que cualquier discurso. No dice no me importa, sino me importa tanto que ya no seguiré entregándome donde no hay eco. Y aunque tu mente insista en volver al pasado, a la conversación inconclusa, al gesto que dolió, debes comprender que nada de eso cambiará. El pasado no se transforma por repetirlo, no retrocede ni se repara mirando hacia atrás. Lo único que cambia es tu manera de relacionarte con él. Ahí comienza la transformación verdadera. No se trata de negar lo que viviste, sino de dejar de habitar ese recuerdo como si todavía pertenecieras a él. Cuando el pasado se convierte en tu residencia permanente, se transforma en una cárcel invisible. Es una prisión disfrazada de seguridad. Sabes cómo duele, lo conoces de memoria, pero también sabes que allí no hay aire nuevo, no hay presente, y sin presente no hay vida real. Por eso es tan importante darte cuenta de cuántas veces regresas mentalmente a lo que ya fue, no para aprender, sino para castigarte. Te repites lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, te imaginas lo que podrías haber dicho. ¿Y para qué? Nada de eso cambia el desenlace. Lo único que realmente tienes en tus manos es decidir qué harás ahora con lo aprendido, con las cicatrices que aún vibran como una alarma interna, con las lecciones que quedaron grabadas en tu cuerpo y en tu alma.
El futuro no se construye con ruinas, se construye con elecciones nuevas, con la presencia que eliges habitar hoy, con la voluntad de decir, esto me dolió, pero ya no quiero cargar más con esta herida abierta. Elijo crear una vida que no esté definida por lo que me rompió, sino por lo que construyo a partir de esa experiencia. Y esa decisión empieza cuando dejas de mirar atrás como si allí quedara algo que todavía pudiera salvarse. Porque la ausencia tiene un peso distinto al silencio. Cuando alguien se acostumbra a que siempre estés ahí, deja de valorarlo. Pero cuando tu presencia se retira, no como un castigo sino como una consecuencia natural, surge un vacío imposible de ignorar. Ese vacío revela lo que antes se daba por hecho. No se trata de desaparecer para manipular, sino de permitir que el otro sienta el contraste, que descubra lo que significaba tu compañía. Porque cuando siempre estás disponible, nunca se cuestionan por qué estás. Simplemente te dan por sentado. Cuando todo se vuelve demasiado seguro, también aparece el descuido. No necesariamente porque exista mala intención, sino porque la costumbre adormece. Y la rutina, cuando no se cuestiona ni se interrumpe, termina apagando la chispa de lo que alguna vez fue valioso. Por eso, llega un momento en que apartarse un poco no es un acto de manipulación ni un intento de provocar ausencia, sino una necesidad de volver a reconocerse, de darse el espacio que tantas veces olvidaron regalarse. Retirarse no significa desaparecer, significa recordar que tienen derecho a marcar límites, a respetar su propio ritmo, a reservar tiempo para ustedes mismas. Porque cuando no ponen barreras, cuando siempre están disponibles en todo, corren el riesgo de que su presencia pierda valor. No porque no valgan, sino porque su entrega se vuelve indistinguible de su ausencia. Eso no quiere decir que deban encerrarse o volverse inaccesibles. Se trata de elegir con conciencia dónde están, para qué están y hasta cuándo. Se trata de dejar de vivir en función de los demás y comenzar a construir una vida donde ustedes también son protagonistas. Porque cuanto más se nutren a sí mismas, con proyectos, con calma, con metas personales, menos dependen de la reacción o del reconocimiento de otros. Ahí es donde empieza la verdadera transformación, cuando dejan de necesitar que alguien las busque para sentirse valiosas y comienzan a vivir por sí mismas sin estar a la espera de nada. En ese punto, las relaciones se reordenan. Algunos se alejan sin mirar atrás, otros se sorprenden y unos pocos hacen el esfuerzo genuino de acercarse otra vez. Pero lo hacen desde la elección consciente, no desde la costumbre. Una presencia que se cuida, que no se entrega automáticamente, es una invitación a que el otro la contemple de otra manera, con respeto, con admiración, con interés verdadero. Y esa mirada renovada solo aparece cuando ustedes aprenden a retirarse a tiempo. Hay situaciones en las que ya no queda nada que decir, no porque falten asuntos pendientes, sino porque todo lo que había que mostrar ya fue mostrado. Y si a pesar de eso el otro no quiso ver, insistir se convierte en desgaste. A veces el acto más amoroso hacia ustedes mismas no es insistir, sino apartarse. No como castigo, sino como un gesto de dignidad y de cuidado interior. Porque hay personas que no aprenden con explicaciones, no cambian con advertencias, no reaccionan con palabras. Solo comprenden cuando ya no están, cuando su compañía, siempre cálida y disponible, deja de estar ahí. Y ese vacío, más que cualquier conversación, se convierte en la consecuencia real de no haber valorado lo que tenían. Es cierto que ese momento no es sencillo. Todo en ustedes quiere intentar una vez más, buscar otra manera de decirlo, ofrecer una última oportunidad. Pero hay que aceptar que no siempre es la claridad lo que falta. A veces lo que falta es empatía, voluntad o simplemente la capacidad de sentir el dolor con la misma intensidad. Y por eso, cuando deciden hacerse a un lado, no están huyendo. Están tomando una decisión consciente y madura, reconocer que no pueden seguir invirtiendo energía donde no hay eco. Están diciéndose, no puedo forzar a nadie a valorarme, pero sí puedo elegir donde no seguir perdiéndome. Ese gesto silencioso habla más fuerte que cualquier explicación. Porque si alguien no entendió su dolor cuando estaban presentes, tal vez necesite percibir la ausencia para dimensionar lo que realmente significaban. Y aunque no hay garantía de que lo haga, lo cierto es que eso ya no es su responsabilidad. Lo verdaderamente importante es que ustedes no se queden atrapadas en un lugar que no las sostiene, esperando un cambio que tal vez nunca llegue. Alejarse no es orgullo, es respeto por una misma.
Es darle al otro la posibilidad de aprender con su ausencia lo que no supo valorar en su presencia. Una de las trampas más peligrosas del dolor es hacernos creer que la herida será eterna, que la tristeza de hoy definirá siempre nuestros días, que esa sensación de vacío se volverá permanente. Y cuando caen en esa ilusión, el mundo se achica, pierden perspectiva, dejan de imaginar un futuro distinto. Pero la vida demuestra una y otra vez que tiene una capacidad enorme de transformar el dolor. Lo que hoy pesa, mañana puede convertirse en parte de su fortaleza. Ninguna herida bien trabajada permanece abierta para siempre. Claro que no es automático, requiere paciencia, coraje y un trabajo interno profundo. Sanar nunca es un proceso lineal. A veces sienten que avanzan y retroceden, que suben y bajan. Pero incluso en esas contradicciones, siempre hay un movimiento que las devuelve a ustedes mismas, a una versión más auténtica y más consciente. El propósito no es solo dejar de sufrir. El verdadero propósito es volver a vivir con sentido. Es mirar hacia atrás sin que el corazón se cierre, es recordar sin quedarse atrapadas, es hablar de lo que pasó sin que la voz tiemble. Y para eso no basta el paso del tiempo. Hace falta honestidad, paciencia y sobre todo respeto por su propio ritmo. Un día, sin que sepan exactamente cómo, se dan cuenta de que ya no duele igual, que esa herida ocupa menos espacio, que su vida ya no está determinada por lo que las rompió. Y entonces descubren que comenzaron a construir algo nuevo, no desde la negación, sino desde la integración. Porque esa herida forma parte de su historia, pero no define quiénes son. La vida sigue, no porque el mundo sea indiferente, sino porque ustedes decidieron seguir. Decidieron no quedarse en el mismo lugar emocional, decidieron apostar por algo más grande que el dolor. Y esa decisión, silenciosa y constante, es lo que empieza a cambiarlo todo. La verdadera fuerza nace cuando dejan de esperar algo del otro y comienzan a enfocarse en ustedes mismas, no como un escape ni como una coraza, sino como un camino de regreso a su centro. Después de atravesar una experiencia dolorosa o una decepción profunda, muchas veces uno queda desordenado por dentro. Se pierde el eje, se diluye la conexión con lo que antes hacía vibrar, y sin darse cuenta, se sigue girando alrededor del recuerdo, de la ausencia, de lo que no fue. Pero llega un instante en que algo interno dice basta. No con furia ni dramatismo, sino con una calma inesperada, con una claridad que antes no se había sentido. Y en ese momento, en lugar de esperar que alguien note nuestra ausencia, el foco se desplaza hacia adentro, hacia cómo estamos con nosotras mismas, cómo nos hablamos, qué rutinas nos nutren, qué lugares y qué personas nos devuelven la alegría sin condiciones ni exigencias. Ahí sucede algo poderoso. Se vuelve inalcanzable, no porque se cierre al mundo, sino porque deja de estar disponible para lo que ya no suma. La energía se vuelve selectiva, el tiempo consciente y la entrega más cuidadosa. Esa versión de una misma, más atenta y presente, comienza a crear un nuevo tipo de vínculo con la vida y con los demás. Un vínculo donde ya no se necesita ser elegida para sentirse valiosa, donde el amor propio no depende de la permanencia o la ausencia del otro. Ser inalcanzable no significa volverse inaccesible emocionalmente, significa conocer hasta dónde volver, qué partes de nosotras merecen ser protegidas, qué espacios requieren de nuestra presencia plena y cuáles ya no merecen más nuestra atención ni desvelo. Cuanto más nos elegimos a nosotras mismas, más natural se vuelve que los demás nos elijan también, no por necesidad, sino desde la admiración tranquila, desde el deseo genuino de compartir y no de consumir. Por eso, si hoy una mujer siente que da más de lo que recibe, si percibe que sus gestos pasan desapercibidos, si nota que algunos vínculos le generan desgaste, tal vez sea el momento de regresar hacia sí misma. De ser un poco menos accesible, no para esconderse, sino para recordarse que su mundo interior merece ser habitado con respeto, calma y sentido. Quien realmente desea acercarse encontrará la manera correcta de hacerlo. Y después de todo, llega una verdad que no siempre resulta fácil de aceptar, pero que libera. No todo tiene solución, no todos los vínculos pueden salvarse y no toda herida encuentra cierre en la historia con el otro. Muchas veces, el verdadero cierre ocurre dentro de nosotras mismas, en ese espacio íntimo donde dejamos de buscar justicia externa y comenzamos a construir nuestra propia paz. Allí comprendemos que nuestra integridad no depende de la reparación de nadie, que nuestro valor no se mide por cómo nos trataron ni por cuánto nos entendieron. Llegar a ese lugar no es inmediato. Es un proceso que se transita con lágrimas silenciosas,
noches de insomnio y rabias que duelen más por no poder expresarse que por lo que causaron otros. Pero si una mujer ha recorrido este camino con honestidad, si se ha mirado sin máscaras y ha elegido sostenerse, entonces algo dentro de ella empieza a transformarse. Porque no necesita tener todas las respuestas para estar en paz. Basta con saber que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento, que se cuidó como supo y que fue leal a sí misma tanto como le fue posible. Hoy quizá pueda hacerlo aún mejor. Ninguna herida es definitiva si decide no anclarse en ella como único refugio. Ninguna pérdida es total si todavía conserva la capacidad de reconstruirse. Y ningún vínculo, por doloroso que haya sido, puede definir quién es. Todo depende de elegir recordarse desde otro lugar, desde la fuerza que descubrió al caer, desde la claridad que encontró en el silencio, desde la valentía de haberse sostenido incluso cuando nadie más lo hizo. Por eso, si algo de esto resuena en el corazón de una mujer, no hay necesidad de apresurarse a cerrar. Que se quede un momento consigo misma, en silencio, en presencia, respirando profundo sin juzgarse, solo acompañándose. Que se pregunte con suavidad, ¿qué parte de mí estoy lista para soltar? ¿Qué parte quiero empezar a vivir desde un lugar nuevo? Y si la respuesta llega, será suave, como un susurro que dice, ya está. Ya comprendiste. Ya puedes seguir, no igual que antes, sino mejor. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se reconoció en estas palabras, te invito a dar un paso más por ti misma. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que te acompañen en tu crecimiento emocional y personal. No olvides darle like a este video, porque al hacerlo estás eligiendo priorizar tu bienestar y tu aprendizaje, y además ayudas a que más personas puedan encontrar este espacio de reflexión y conexión. Comparte este video si conoces a alguien que pueda necesitar escucharlo hoy, y recuerda, cada pequeño gesto de autocuidado es un paso hacia tu libertad interior.